Ok, muchachos, muy buenas tardes a todos. Nos hemos reunido una vez más en la casa de Dios, un domingo más, la casa del Señor, para aprender de su palabra. Estamos en la escuela dominical, estamos estudiando Fundamentos de la Fe Cristiana, el libro, el hermano pastor John MacArthur. Son 3 lecciones muy buenas para lo que son fundamentos, como dice el libro, los fundamentos de la fe. Es muy importante que nosotros eh, aprendamos todo lo que son las bases del cristianismo, porque a medida que nosotros vamos aprendiendo todo lo que son las doctrinas del cristianismo, es bueno que tengamos un buen fundamento primero a medida que vayamos creciendo, porque si vamos aprendiendo cosas más avanzadas, entonces no vamos a entender. Entonces aquí en esta clase es una clase sencilla, una clase fácil, donde ustedes pueden hacer preguntas. En este momento, todos ustedes, bueno, son jóvenes los que se están reuniendo en este momento, pero la clase no es simplemente para los jóvenes, sino para cualquier persona que se sienta joven. Puede estar aquí en esta clase, ¿ok? Entonces vamos a orar en este momento para poner esta clase en las manos del Señor, ¿ok? Padre, te damos las gracias en esta tarde por la bendición que tú nos has dado de reunirnos en tu presencia. Tu palabra dice que en tu presencia hay plenitud de gozo. Y te damos gracias por el frío que está haciendo, por la lluvia que está cayendo también. Pedimos por aquellos hermanos que vienen de camino, que pronto, Señor, tú les permitas llegar a tu casa de adoración y que puedan reunirse aquí con nosotros, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos dirijas en todo lo que vamos a hacer en esta tarde, lo que vamos a enseñar, y que seas tú, Señor, poniendo en el corazón de mis amigos en esta tarde el deseo tuyo, Señor, de preguntar, de aprender. Abre sus mentes, abre sus corazones y el mío para crecer en la gracia tuya aún más. En el nombre de Jesús, amén. Ok, si ustedes se acuerdan, la semana pasada comenzamos con la lección número 1. Y si ustedes recuerdan, ¿cuál fue el pasaje bíblico que nos dice la lección que debemos memorizar? ¿Cuál fue? 3:16. 3:16, segunda de Timoteo, porque dice segunda porque hay primera. O sea, hay primera de Timoteo, segunda de Timoteo, este es segunda de Timoteo, 3:16. ¿Y qué dice Jaden? Don't make me read in Spanish. Ah, Don't make me read in Spanish. Está bien, don't be ashamed. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Está bien, está bien, muy bien. Lo que necesita un poquito más de práctica, más nada, pero está bien, ¿verdad? Está bien, muy bien. Entonces, este fue el versículo a memorizar y estamos en lo que es la introducción a la Biblia, conociendo lo que es la Biblia, cuántos libros tiene, eh, cómo se clasifica la Biblia. Hablamos del Antiguo Testamento, que tiene 39 libros, ¿se acuerdan? Y hablamos bueno, no entramos todavía al Nuevo Testamento, pero ustedes a lo mejor ya saben cuántos libros tiene el Nuevo Testamento. 24. 3. No. 27. 27. 27 libros. Hey man, I was going to use a calculator. Exacto, entonces 39 más 27 son fácil. 69. ¿Cómo es? 29 más 39 que tiene el Antiguo Testamento, más 27 el Nuevo son 76. 66. 66. 66.
66 libros. O sea que aquí tenemos una biblioteca. La Biblia es una biblioteca. ¿Ok? Entonces, hablamos para hacer un poquito, recapitular un poquito. ¿Se acuerdan que hablamos del Pentateuco o los 5 libros de la ley? ¿Verdad? Que fueron o que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿verdad? Y después pasamos a los libros de historia, que son 12 libros. Esos libros fueron escritos, ¿se acuerdan? El tiempo más o menos entre 1400 y el 400 antes de Cristo. Y se acuerdan aquella pregunta que yo dije, tenía que haberle dicho a los muchachos que investigaran por ellos mismos. ¿Se acuerdan la pregunta que era que por qué el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Iba de de adelante, de adelante para atrás. sí, exacto, y el Antiguo va de atrás, o sea, sí, iba de atrás para adelante, exactamente, Y el nuevo va adelante para atrás. de adelante para atrás. Entonces, ustedes investigaron algo por si acaso les entró la curiosidad. Yo no les dije que lo hicieran, pero Yo lo iba a Al hacer, final quedamos que era como un nuevo comienzo, ¿no? Quedó como que Dios marcaba, o sea, Jesús en ese momento marcó un comienzo. y eso básicamente es. Mm. Fíjense lo importante que es Jesucristo en la historia del mundo, ¿no? La historia del mundo, que Él marcó un comienzo. Pero fíjense que hubo un monje que vivió, ahora no me acuerdo el año, si fue en el año 400, algo así, llamado Dionisio o algo así, algo como Dionisio, sé que empezaba por la D, Dionisio, algo así. Y él entonces, él hizo el calendario, ¿verdad? Él puso el calendario y se dio cuenta, ¿no? De que Jesucristo marcó ese momento, ¿verdad? Y fíjense que no hay cero, sino que nosotros decimos antes de Cristo y después de Cristo. Eso se dice así. No sé si ustedes en la misma escuela, cuando Sí. ustedes están estudiando, De Cristo. siempre dice antes de Cristo, que es AD, y después dice, bueno, en español, ¿no? Sí. Y en inglés entonces dice DA, después, no, perdón, DC, después de Cristo. Y antes de Cristo es AC, perdón. Yo dije AD. After. Ajá, exacto. Entonces, podemos ver que Dios marcó tan grandemente la historia de la humanidad que nosotros por eso contamos así de esa manera. Okay. Entonces, bueno, seguimos aquí en cuanto a los libros. Por ejemplo, vemos los libros hablando del Antiguo Testamento, vemos poesía, también hay libros de poesía, qué interesante, ¿verdad? Que la Biblia tiene la ley, ¿verdad? De Dios en esos 5 libros, después historia, porque tengan en mente que también, aparte que es la palabra de Dios, también es una biblioteca, ¿ok? Un libro histórico que cuenta una historia, la historia de la redención, la historia de Dios completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, los libros de poesía, ahí sí fue que quedamos. Dice que los siguientes 5 libros son poéticos, describiendo en poesía y canción la grandeza de Dios y su trato con los hombres. Entonces, esos libros son, la próxima vez sí tráiganlo por escrito. Bueno, Joseph sí lo hizo. Jaden lo va a hacer, yo creo que también, para el domingo que viene. Recuerden que, antes que se me olvide, el domingo, no, bueno, sí cae domingo, pero de todas maneras yo lo voy a anunciar que no vamos a tener clases bíblicas los 2 miércoles, que cae 25, que es Christmas o Navidad, y el 1 de enero, que es New Year o Año Nuevo. Eso va a caer miércoles, entonces no vamos a tener, para que sepan, no vamos a tener actividad en la iglesia. Pero los domingos sí, seguimos hacia adelante, todos los domingos, que es el día del Señor. Entonces, esos libros
de poesía son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. ¿Ok? Los profetas mayores, Isaías, entonces, Jeremías. ¿se acuerdan la pregunta? ¿Por qué se llamaban profetas mayores? A ver si se acuerdan. Porque escribieron más. Porque escribieron más, muy bien, Joe. Muy bien. ¿Y menores por qué? Escribieron menos. ¿Ah? Escribieron menos. Escribieron menos, muy bien, muy bien. Dios les reveló menos. Dios les reveló menos, exactamente. Por eso escribieron menos, por eso se llaman profetas menores. Gabriel, estaba buscando el nombre tuyo. Es que yo. No. ¿Ah? No se puede olvidar mi nombre. No es eso, pero fíjate que yo me acuerdo, por la gracia de Dios, le doy muchas gracias por eso, pero yo tengo muy buena memoria para los nombres. Ya yo me sé el nombre de él. ¿Ves? Pero hay momentos en que parece que es tanta información que está uno siempre. Que de momento se queda. Como que de repente me quedo, ¿cómo se llama Se este? queda loading. Sí. El archivo se queda loading. Ah, exacto, se queda ahí loading en el archivo y entonces. Pero no es que no me sé el nombre, es que me sé el nombre. Lo Tengo que pensar. en la punta de la lengua, pero Sí. el archivo todavía sigue loading ahí. Pero yo trato de aprenderme los nombres de todo el mundo. Porque cuando tú llamas a una persona por su nombre, quiere decir que a ti te importa esa persona, ¿verdad? Pero si a cada rato tú ves a esa persona y, ¿cómo es que te llamas tú? Mira, ven acá. Tú, sí, tú mismo. Ah, es como que esa persona no te importa, ¿verdad? Pero si te aprendes el nombre, entonces quiere decir que te importa. ¿Cómo me llamo yo? Pastor. Ah, pastor. Ese es mi oficio, pero ese no es mi nombre. En Puerto Rico es muy, muy normal decir, mira, huevo, ven acá. Ah, sí, pero ese a cualquiera que deje en la calle, ¿no? O a cualquier amigo, Amigo de la calle. conocido, lo que sea. Lo que sea. Mira, Ah, huevo. Mira, sí, acá. Pues a veces para decir algo serio, que se dice el nombre bien, fulano. O sea, Gabriel, Robert, es para decir algo serio. exacto. Yo tengo mala memoria, mami, yo con los nombres soy malo. Sí, tal vez crees que eres malo, pero si pones atención, No, yo pongo atención. yo tengo que escuchar el nombre 3 veces. Si yo lo escucho 3 veces, ya yo me lo grabo. Yo lo tengo que 3 escuchar. veces. Un millón. No, yo no. Pero no, es lo que usted dice, ¿Ah? si ¿Cómo fue el nombre tuyo? Robert Robert Vega. Vega. Sí. Y mi mamá me lo puso en inglés, pero realmente, bueno, en Roberto. español es Roberto, pero mi mamá me lo puso en inglés. Me puso Robert. Sí. Bueno, ya cubrimos. Entonces, ¿cuáles fueron esos profetas mayores? Isaías, Jeremías. Así ¿Se que, acuerdan? Les recomiendo que lean todo eso. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia? Vamos a decir la mitad de la Biblia. solamente Proverbios. Así solo. ¿Ha leído todo? No. Nada. ¿Tienes Biblia? Sí. Ok. ¿Tú la has leído toda ya? Nuevo Testamento. Proverbios solamente lo que yo leí. Bueno, les voy a poner un reto. Si todos se la leen toda, pero verdaderamente toda, los voy a invitar a comer. Tiene que darme dinero. No, los invito a comer, no dinero. No ¿De dinero. cuánto estamos hablando? ¿Ah? Pero, oye, ¿cuánto no vale un plato? No, Los invito a comer, nos vamos a comer todo. se agradece esto, se agradece esto. Les iba a decir al bowling. ¿Cuánto le gusta el bowling? Bowling. ¿No? I never played it. Tú. Sí, tú Sí, fuiste conmigo está una bien, vez. está bien. A mí me gusta. Take me to CC's Pizza, I'll be happy. Sí, pizza. Ok. Está bien. Bueno, vamos. Tienen un reto de leer toda la Biblia. Vamos a decir todo el Nuevo Testamento. ¿Qué tal? Para que sea más fácil. Para que sea más fácil, los 27 libros del Nuevo Testamento. And what's the time limit? Esa es una buena pregunta. I mean, they're all very long books. I mean, Vamos a decir till summer. till summer? Sí, vamos a decir enero, febrero, marzo, hasta marzo. March. Tienen 3 4 meses. months? 3 months? 3 months. 3 months. Oh man.
Tendría que dejar el trabajo yo para eso. Sí, That's what I'm saying. ok. Y aquí en la escuela. Está difícil. Hasta el verano, June. Está difícil. Until my Ah, birthday, I can do it. Maybe when's your birthday? June 2nd. June 2nd. Bueno, vamos a tratar. A tratar. Un capítulo todos los días, a ver dónde llegan. One chapter every day. Yo me he leído por mí mismo Proverbios. Me parece. Proverbio. consejos ¿No has y leído todo. nunca el Evangelio de Juan? Lucas, sí. O Lucas. sea, con mi padre de devocional, 500 veces lo hemos leído. Lucas, Ah, Lucas. sí. ¿Qué tal, Juan? Vamos a leer ahora Juan. No, Juan no. Vamos a empezar un libro a la vez, Juan. ¿Qué tal, Juan? John. Yeah. Todo Juan. Hasta que lo termine. Mm. No time limit. No time limit, pero I'm sí. at like half of one. Ah. Bueno, lo importante es que piensen y después hablamos de lo demás. Ok, seguimos adelante. Entonces los profetas menores, sabemos ya que los profetas mayores fueron 5 libros. Ya sabemos que es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Los profetas menores son 12 libros. O sea, Joel, Amos, Jonás, Miqueas, Muy bien. Jeremías, Ujú. Habacuc, Zacarías, Malaquías y creo que me faltan Ageo, más. Sofonías. Ageo, Sofonías, sí. Ujú. Muy bien. Entonces dice que los últimos 12 libros del Antiguo Testamento fueron escritos aproximadamente entre el 840 y el 400 antes de Cristo. Entonces ahí vemos como el Señor se iba cumpliendo la era antigua hasta que llega al año 1 y en el año 1 comienza entonces una nueva era cuando Cristo viene. Sí, porque ya tenían como que él va a venir aquí y de aquí va a ser un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Exactamente. Hasta la segunda venida de Cristo. Porque ya Él vino por primera vez y vendrá por segunda vez a buscar a su iglesia y a dar también juicio a aquellos que no han creído en Él. ¿Ok? Entonces, ahora sí pasamos al Nuevo Testamento. ¿El Nuevo Testamento cuántos libros tiene? 27, 27. ¿Ok? El Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto revela a Jesucristo, el Redentor de los hombres, en el cual encontramos, ¿qué encontramos ahí? La vida de Cristo, Ajá, ¿qué más? el camino a la salvación, Ujú. el comienzo del cristianismo, instrucciones para la vida cristiana, el plan de Dios para el futuro. Y el plan de Dios para el futuro. ¿Quién no quiere saber, verdad? ¿Quién no quiere saber cuáles son los planes de Dios para el futuro? ¿Quién no? Todos estos temas son relevantes para la vida de cualquier persona, ¿verdad? Pero sobre todo para el cristiano. Son demasiado importantes. Porque yo puedo tener una relación, vamos a suponer que el Señor haya hecho la obra de salvación en mí. Pero si yo no leo la Biblia, ¿cómo yo voy a conocer a Dios? Una de las cosas que está sucediendo, ¿verdad? Hoy en día es la escasez de conocimiento en el pueblo de Dios. O sea, la gente sabe muchas cosas, sobre todo con estos celulares. Hay muchas, vivimos en la era de la información. Pero aún los cristianos saben muy poco de Dios, de la Biblia. Claro, si no conocen la Biblia no pueden conocer a Dios. Entonces es importantísimo que una persona que ha sido salvado por la gracia de Dios, o sea, es creyente en Cristo, conozca a Cristo. ¿Cómo yo me hago amigo de ustedes si nosotros nunca salimos, nunca tenemos una relación? No puede crecer la amistad, ¿verdad? ¿O puede? No puede, ¿verdad? ¿Cómo ustedes crecen? Ustedes deben tener novia, me imagino. Bueno, los que tienen novia. ¿Cómo crece esa relación con la novia si nada más la ves una vez al año? No puede crecer, ¿verdad que no? Inclusive se muere, se puede morir. Bueno, de la misma manera, si nosotros no tenemos esa relación con Dios, de leer su palabra, de buscar de Él, de venir a la iglesia, pues nuestra relación con Dios
no puede crecer. Pero ¿sabe una cosa? Pensando yo nunca fui religioso. Nunca fui religioso. A mí me llevaban a la iglesia muy poquito cuando yo era niño. Aún de joven, ¿verdad? Y, y yo recuerdo que yo creía en Dios, pero no conocía a Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo creer en Dios? ¿Verdad? Que suena como lógico. Pero no conozco a Dios. Es algo como que contradictorio, ¿verdad? Yo decía, no, yo creo en Dios, pero tú conoces ese Dios al cual tú crees. ¿Ah? Un Dios imaginario. Un Dios imaginario. Como las personas que tú le dices, tú crees en Dios, sí, yo creo en Dios, pero no saben en sí nada y solo creen en un Dios que ellos mismos se crean. Se construyen en su mente. Muy bien, exactamente, Joseph. Así es. Entonces, porque yo puedo estar viniendo a la iglesia y ser una persona religiosa, no porque mis padres iban a la iglesia, no porque mis abuelos iban a la iglesia o eran cristianos. Y yo vengo, pero he tenido yo verdaderamente una relación con Dios, un encuentro con Él verdadero que cambió mi vida. Entiendo yo el plan de salvación, entiendo yo a qué vino Cristo a esta tierra. Si yo le hiciera esa pregunta a ustedes, ¿a qué vino Cristo a esta tierra? Que ustedes me pudieran responder. No sabe, Jaden. ¿A qué vino Cristo? ¿A qué vino Cristo? A la tierra. Sí. O sea, el propósito de Él vino a este mundo para que lo mataran tan Para Tan- salvar a nosotros. Para salvar a su Salvar a nosotros. creación, a la A humanidad, los creyentes a su de él. pueblo. de A la los creyentes de ira. él. Exactamente, a los creyentes. Muy bien, Jaden. Exactamente, a los creyentes. ¿Vino a salvarlos de qué? De la ira venidera. De la ira de Él, ¿verdad? Porque esa Dios, ira se Dios va a está mane- airado con nosotros. Exacto. Entonces, Él mandó a su Hijo para que el perfecto muriera por los pecadores. Por los imperfectos. Ajá, por los imperfectos. Por los imperfectos, los pecadores. Muy bien, exactamente. Entonces que muriera en la cruz. ¿Y qué hizo en la cruz? Murió por nuestros Llevar pecados. todos los pecados de nosotros ahí. Ya gracias a Él no se necesita hacer sacrificios o Correcto. ofrendas para limpiar nuestros pecados. Exactamente. Y entonces ese sacrificio, ¿cuándo ese sacrificio se hace real en mi vida? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Cuando venimos tiene- a- cuando tiene- Baptism? Becoming a new person? Bueno, el bautismo Bautizo es una como un ordenanza, símbolo. pero no te salva. Cuando tiene, No te salva. tiene un arrepentimiento de corazón. Ujú. Ajá, muy bien. ¿Y qué más? Falta algo más. Y crees verdaderamente en Dios. En Y Cristo. en Cristo. como mi Salvador. Que Él murió por los pecados de nosotros. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, lo comprende. For the Exactamente. most part. Sí, exactamente. Bueno, poco a poco, ahí vamos, pero ahí vamos. Entonces, sigamos aquí en la clase y entonces hablamos de los primeros 5 libros, la historia, que son los evangelios, los primeros 4 libros. Son primeros, o sea, los evangelios son 4. Y entonces también está Hechos, que habla de la iglesia primitiva. Entonces, los evangelios son ¿cuáles? Mateo, Marcos, ¿Qué Juan. significa la palabra evangelio? Buenas nuevas. Buenas nuevas. ¿De qué? De salvación. De salvación. Muy bien, muy bien. Están muy bien. Están muy bien. Exacto. ¿Y cuáles son? Las buenas nuevas. No, ¿cuáles son los evangelios? Oh, Mateo, Marcos, Juan, Lucas. Lucas. Ah, muy bien. ¿Y me lo dicen en orden? Mateo, Marcos, Juan, Lucas. ¿No? Sí, ¿Está en orden? sí, está en orden. Uno se lo puede grabar. MM, Mateo, Marcos, J, Juan, Lucas. L. MMJ, sí. JL, MMJL, Mateo, Marco, Juan y Lucas. Y después de Lucas viene Hechos.
Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Entonces, ¿qué relata Mateo? Mateo, la vida de Cristo, escrita específicamente para los judíos, revelando a Jesucristo como el tan esperado Mesías. O sea, los judíos, el pueblo judío, ellos estaban esperando un Mesías. ¿Por qué? Porque los profetas hablaron de la venida de Jesucristo. Ellos estaban esperando un Mesías que venía a salvarlos a ellos. Y eso estaba prometido, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros hablamos de el profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, habla él del nacimiento de Cristo, de la venida de Cristo, del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Y él profetizó alrededor de unos 700 años antes que Jesucristo viniera. Isaías también habló de la venida de Cristo y habló mucho más porque Isaías dijo cómo Cristo iba a morir en el capítulo 53. Ahí vemos, como dice, que como oveja al matadero fue llevado, y usted lee todo el capítulo 53 y te das cuenta de todo lo que iba a suceder con el Señor. ¿Okay? Y después eso se cumple cuando Cristo viene. Asimismo lo matan, asimismo lo destruyen, y el propósito al cual ya ustedes acaban de decir el propósito hace un ratico, ¿verdad? A lo que él vino a salvar a su pueblo, que es todo aquel, lo que dijo Jaden, que pone la fe en Cristo. Porque nosotros pudiéramos decir, no, Jesucristo vino a salvar a la humanidad. Bueno, el sacrificio de Cristo es efectivo y puede salvar a toda la humanidad. Pero es efectivo verdaderamente, o se hace real verdaderamente en aquellos que ponen la fe en Él. Se arrepienten y ponen la fe en Él. Mientras la persona no ponga la fe en Cristo, se arrepienta de sus pecados, ¿verdad? Eso no es efectivo. El sacrificio no es que Cristo ya murió y ya por todo el mundo y cualquiera se salva. No. Verdaderamente los que se salvan de ir al infierno, a la condenación eterna, son aquellos que se arrepienten de sus pecados y ponen la fe en Él. Pero fíjense una cosa, el arrepentimiento, ¿qué significa el arrepentimiento? ¿Qué significa? Feeling genuinely guilty for those sins that you've committed. Exactamente. Y que no las quieres volver a hacer. Right. ¿Ves? Que no las quieres volver a hacer. Porque de nada está de que yo me arrepienta hoy y mañana siga haciendo lo mismo. Ahora, no es mentira que hay una lucha en la carne de nosotros aquí. Hay una lucha. Siempre pecamos. Todos los días de una manera u otra. Pero ¿qué pasa? La diferencia está... Es que cuando lo haces, te duele. Te duele pecar. Muy bien. Así es, Joe. Te duele pecar. Y quieres alejarte de eso. Te quieres alejar. Tú no quieres hacer lo que hacías antes. Y ¿sabes lo bonito? De que cuando el Señor viene a tu vida, el Espíritu Santo viene a ser morada en tu corazón después que tú te arrepientes y pones la fe en Cristo. Dice la Biblia que Él te liberta del pecado, o sea, ya tú no eres esclavo del pecado. No quiere decir que no peques, sino que ya no practicas el pecado. Antes eras esclavo del pecado. Y cada vez que deseabas hacer algo, lo hacías deliberadamente. Ahora no. Ahora la diferencia está en que caes por error y te duele y te apartas rápido. Y a medida te acercas más al Señor, vives más para Él, oras más, vienes más a la iglesia, estás más en comunión, lees más la palabra. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios. Ustedes saben que cuando ustedes hablen la palabra de Dios, es Dios el que les está hablando a ustedes. No son ustedes, es Dios que está hablándole a ustedes. Y si lo quieren escuchar, hablar en voz alta, lean la palabra en voz alta. Y ustedes van a escuchar a Dios cuando leen la palabra en voz alta. Porque la palabra de Dios es Dios hablándonos a nosotros. Entonces, hay un poder tremendo en la palabra de Dios. Porque es su palabra inspirada. Entonces ya quiere decir que nosotros sabemos que estamos convertidos verdaderamente a Dios. No porque somos perfectos. Me decía un hermano
es que yo todavía pensaba que ya al convertirme al Señor ya yo no iba a pecar más. Digo, no es que no vayas a pecar, es que ya no tienes el mismo impulso que antes, ya no tienes el mismo deseo desenfrenado que antes. Ahora te duele pecar y cuando pecas, rápidamente te arrepientes. Antes no te arrepentías, antes te gozabas en el pecado, te gustaba hacer eso. Eso malo que a Dios le desagrada, a ti te gustaba, te encantaba, ¿verdad? Aunque hay una conciencia, la conciencia te acusa, dice la palabra que la conciencia nos acusa. Pero la persona mientras más peca, mientras más hace las cosas y no tiene a Cristo, más se endurece la conciencia. Pero entonces esa es la diferencia. Es que mientras más estás con el Señor, más te alejas de eso y menos quieres hacerlo. Y más lejos estás. Es como un perro rabioso, como un león rabioso encadenado, ¿verdad? Que tú ves que ese león, imagínese que ese león o ese perro encadenado, rabioso, te quiere comer. Y es el pecado, representa el pecado. Y tú estás ahí, pero él no te llega a ti porque tú estás, ¿verdad?, lejos de eso. Cuando tú estás en Cristo, tú te mantienes lejos de eso y quieres pecar menos. Pero ahora, si tú te descuidas, te vas acercando a ese león. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces él anda ahí como ese león, como ese perro rabioso. Y si tú te acercas mucho, tú te descuidas como cristiano, pues te va a morder. Y la mordida va a ser dolorosa. ¿Ok? Entonces eso sucede cuando nosotros estamos en el Señor. Mucha gente dice, no, yo no voy a la iglesia hasta que sea perfecto, hasta que deje de fumar. Yo no voy a la iglesia hasta que deje de tomar. No voy a la iglesia hasta que deje de consumir droga. No voy a la iglesia hasta que deje de pegarle a mi esposa o a mi novia. No. Tú tienes que venir tal cual tú eres. Y dejar que sea el Señor el que obre en tu vida. Si vamos a esperar que nosotros seamos perfectos para asistir a la iglesia o para ir a cualquier lado, nunca lo vas a lograr. Nunca lo vas a lograr. Entonces sigamos aquí, donde dice, por ejemplo, Marcos, el Evangelio de Marcos dice que la vida de Cristo revelando a Jesús como el siervo obediente de Dios. Escrito específicamente para el mundo romano. Claro, ellos escribían para un grupo de personas, ¿verdad? Pero toda esa palabra nos aplica a nosotros también, la iglesia de hoy. ¿Okay? Porque ahí habían creyentes. En Roma había creyentes. Entre los judíos habían creyentes. ¿Okay? Lucas revela también la vida de Cristo, revelando a Jesús como el hombre perfecto, enfatizando su humanidad, porque acuérdense, Cristo fue 100% hombre, pero 100% Dios. Las dos naturalezas en una. Las dos naturalezas ahí, en un hombre. Pero sin pecado. Pero sin pecado, muy bien. Pero sin pecado. Escrito por Lucas, un griego para el mundo griego. O sea, Lucas era griego. Juan, la vida de Cristo, revelando a Jesús como el Hijo de Dios, enfatizando su deidad, o sea, su deidad, su divinidad, que él era Dios y es Dios. Entonces este evangelio es muy evangelístico. ¿Okay? Por eso yo les recomiendo, lean Juan. Ese es un reto que tenemos, leer a Juan. Porque si decimos el Nuevo Testamento, ustedes dicen, oh, wow, va a ser demasiado. Vamos a leer Juan. Los 20 y tantos de capítulos que tiene, vamos a leerlo. Un capítulo por día. Y después que lo lean todos, nos vamos a comer. Así sea aunque sea un taco, les invito. O Sisi Pizza, como dice Jaden. Nos vamos a comer Sisi Pizza. Ok, entonces, ¿qué dice? ¿Qué dos razones se dan para la redacción del Evangelio de Juan? En Juan capítulo 20, 31. Vamos a buscar ese momentico. Juan el Evangelio, capítulo 20, versículo 31.
¿Lo tienen? Ujú. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. 20:31. 20:31. Ajá. Exactamente. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dos razones se dan para la redacción del Evangelio de Juan? Para que creamos en Él Para demostrar que para- Jesús, y para tener vida en su nombre. exacto, para demostrar que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Esa es la razón, ¿verdad? ¿Y para qué? Para que creamos en su nombre y que sepan que los pecadores pueden tener vida en Él. Porque acuérdense, todos nos vamos a ir de este mundo. Todos. Entonces aquí está, esta vida es temporal, pero después de esta vida viene la vida eterna. Vida eterna para todos aquellos que han aceptado, perdón, o que han recibido, mejor dicho, a Jesús como Salvador. Y condenación eterna para todos aquellos que lo han rechazado. Por último, vamos aquí donde dice historia de la iglesia primitiva, es un solo libro, la historia de la iglesia primitiva, Hechos, relata el comienzo y la propagación de la iglesia cristiana. Ahí vemos cuando ellos comienza todo, ¿ok? La propagación de la iglesia cristiana se podría llamar Hechos del Espíritu Santo, también se le puede decir. Y fue escrito como una herramienta evangelística. Ahí vemos la vida de los apóstoles, cómo fueron ellos predicando el evangelio, después cómo se fue expandiendo en el mundo, todo lo que sucedió, la venida del Espíritu Santo, todas esas cosas las podemos ver ahí. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí. Y después de la semana que viene, si el Señor lo permite y nos da vida, Punto B. vamos en el punto B, vamos a ver las cartas o epístolas, que son ya 21. Recuerden que quedemos ahí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, comentario? Nos quedan 4 minutos. Preguntas, comentarios sobre la clase. Is it significant that you're not baptized? Bueno, para la salvación es la pregunta, ¿verdad? O simplemente estás preguntando si es importante. Es importante. ¿Es importante bautizarse? Sí, es importante, porque es una de las ordenanzas del Señor a la iglesia. Es importante. Porque te bautiza. Tomar la Pero salvación. primeramente hay que creer en Él, no se puede bautizar así. Correcto. Primero, Hay pero- que ver un cambio en la vida de ese hermano exactamente, para luego bautizar. para luego bautizarse. Ser un verdadero creyente para poder bautizarse. ¿Ve? Verdadero creyente. Y bueno, y vemos un verdadero creyente, por ejemplo, nosotros aquí en la iglesia, nosotros vemos que verdaderamente esa persona ha nacido de nuevo, ¿ok? En el Señor. Y nosotros pues vemos eso antes de bautizar. Aquí en la iglesia bautizamos a las personas, pero ya hoy en día a los 18 años hemos visto que verdaderamente ahí es donde vemos como ya la madurez en las personas. Y como la Biblia no nos dice una edad, lo que sí es que la persona pueda creer y confesar. Hay iglesias que los bautizan a los muchachos mucho más jóvenes, ¿verdad? Pero hemos visto que realmente cuando una persona tiene un poco más de madurez es a los 18 años, porque normalmente cuando eres muy jovencito pues no tienes aquella seriedad y entendimiento. Pero ampliando un poquito más en la pregunta de Jaden, ¿verdad? Si nosotros vemos, si decimos que si es necesario para ser salvo, no. ¿Por qué? Porque nosotros vemos un ejemplo, ¿verdad? Cuando recuerden cuando Cristo estaba en la cruz, Sí. habían dos ladrones que lo estaban también matando, uno a un lado y el otro al otro lado, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y uno de ellos se arrepintió
y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces podemos ver que ese hombre, ese ladrón, en ese momento, él no tuvo tiempo de bautizarse, no tuvo tiempo de ir a una iglesia, no tuvo tiempo de hacer buenas obras. Lo Al importante- contrario, era un tremendo asesino, porque lo peor lo ponían en la cruz. Lo ¿Ok? importante al final es creer en Él, porque incluso la gente puede decir, no, las denominaciones o esta denominación no, porque hace esto diferente, pero no, al final creo que lo importante es que creas en Cristo. Como tu Salvador. Pero, en el caso de él no tuvo tiempo, ¿verdad? No tuvo tiempo en ese momento y él puso su fe en Cristo y fue salvo. Pero en el caso de nosotros, que el Señor nos salva y nos deja aquí, su ordenanza y su mandamiento es que se bautice, porque es un testimonio a la iglesia y al mundo de que algo ha sucedido en tu vida, que la regeneración del Espíritu Santo, que tú has sido una persona cambiada por el poder de Dios y testificas de esa manera. Y es un anillo, es como si fuera un... Yo lo puedo ilustrar como un anillo. Ustedes me ven este anillo, ¿verdad? A mí. ¿Okay? Si ustedes me conocen por primera vez y yo no tengo este anillo puesto, ¿verdad? Ustedes dicen, bueno, a lo mejor puede ser que sea soltero o puede ser que sea casado, no lo sé. Pero si ustedes me ven este anillo, ustedes dicen, está comprometido con alguien, está en pacto con alguien, ¿verdad? ¿Okay? Entonces cuando igualmente, o sea, aquí sucedió algo, así, este es un símbolo de que algo ha sucedido en mi vida y que yo estoy comprometido con alguien. Bueno, el bautismo lo pueden mirar como si fuera un anillo de compromiso, ¿verdad? Es algo externo de algo que ha sucedido internamente. ¿Sí me explico lo que quiero decir? El anillo o el bautismo es un símbolo externo de que algo interno ha sucedido. Y tú le estás diciendo al mundo, yo soy un verdadero cristiano. El Señor me ha salvado, me ha pasado de muerte a vida. Ahora yo soy nuevo en Cristo, soy nueva en Cristo. En caso de que fuera una mujer, ¿verdad? Y ahora voy a vivir una vida nueva en Él. Entonces eso simboliza, pero también es un sello de nuestra unión con Él, el bautismo. Okay. Okay. Very good explanation. Ok, qué bueno. Vamos a orar para pasar allá a tomar el café y a tomar más café porque ya están tomando café por aquí, Gabriel. Vamos a orar, muchachos. Qué bueno que nos pudimos reunir. Padre, te damos las gracias en esta tarde. Gracias por la clase. Ayúdanos a seguir creciendo. Síguenos guiando en el deseo de tu corazón. Y te pedimos, Señor, ahora por el culto que viene a continuación, que tú nos guíes en todo lo que vayamos a hacer y que nos fortalezca y que podamos salir, Señor, llenos de tu preciosa presencia para seguir siendo testigos de este mundo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, quedan despedidos.